El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que ha tenido su realización como celebración litúrgica, no desde el principio de la historia de la Iglesia, sino a partir y no inmediatamente después de que el Sagrado Corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita María de Alacoque. Y no es que no se adorara y venerara y amara y correspondiera en amor al Sagrado Corazón de Jesús, pero no había una fiesta litúrgica, una solemnidad como ahora tenemos. Así que, como vemos, este progreso aún en la liturgia, que es todo armonioso, se va dando poco a poco, que el Espíritu Santo y Jesús, que es la palabra eterna, nos va poco a poco introduciendo en la plenitud de la verdad. Por eso él decía que convenía que él se fuera para que nos enviara el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Él tomará de lo mío y os lo irá manifestando y os conducirá hasta la verdad completa. Y si vemos la historia de la espiritualidad en la Iglesia, vemos como el Señor, de ir formando a semejanza suya santos que expresaban las distintas dimensiones de su vida, de lo que nos narra el Evangelio, de su vida humana, de su predicación, de su caridad, de su amor por los pecadores, de su amor por la pobreza, etc. De ahí van poco a poco pasando en los siglos. El Señor va revelando y haciendo surgir en la Iglesia dimensiones más interiores que reflejan el misterio de su vida interior. Por supuesto, toda la vida exterior, de la abundancia del corazón habla la boca, así que las obras de Jesús, su misericordia con los pobres, su amor a los pecadores, su celo como buen pastor por dar a conocer la verdad que es Él mismo y que el Padre le ha encargado realizar. Todo esto son manifestación del interior de Él, es decir, del corazón de Él. Todas las perfecciones y virtudes que hay en el corazón de Cristo luego se traducen en obras de amor, que el corazón simboliza no solo a la voluntad, sino simboliza el amor. Así que Jesús, para hacer visible el amor invisible, nos va dando con su vida, con sus misterios, nos va revelando esa realidad interior. Y por eso empezó con la creación, para hacerse visible que a Dios nadie lo ha visto. Y no lo vemos todavía. No lo podemos ver cara a cara. Entonces, para que ese amor infinito con el que Dios nos ama, porque Dios es amor, así lo define el Evangelio de Juan, su esencia es amor, para que podamos ver esa realidad increada, que es un amor que no tiene principio ni fin,
y que es la causa por la que existimos, porque por amor nos creó, no tenía necesidad de crearnos. Y para que ese amor de alguna manera fuera comprensible a nosotros y perceptible a nosotros, creó toda la creación. Porque si fuéramos solamente espíritus, no necesitaba hacer una creación para manifestarse. A los espíritus del cielo se manifiesta directamente, les manifiesta quién es Él. En cambio a nosotros, que nos hizo de cuerpo y alma, y que todo nuestro conocimiento entra a través de los sentidos del cuerpo, así que desde que nacemos, desde que somos pequeñitos en el seno de nuestra mamá, no es una comunicación directa espiritual la que tenemos, sino es a través de los sentidos. Y es a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que percibimos con el gusto, con el tacto, que vamos conociendo quiénes somos nosotros y quiénes son los demás. Así que Dios, para darnos a conocer su realidad invisible, si difícil es conocer las cosas que vemos, comprender qué son, cómo funcionan, cuál es su origen, cuáles son sus efectos. Tenemos que estudiar mucho para conocerlas. ¿Cómo podíamos conocer, amar y servir a un Dios que es invisible? Pues Él crea toda la creación de manera que nuestros sentidos, a través de lo visible, pudiéramos llegar al invisible. Y este proceso que se inicia con la creación se va haciendo y todo esto que estoy diciendo se refiere al corazón de Dios, Dios que es amor, pero es un amor espiritual. Ese amor espiritual no puede verse, ese no se puede poner en una báscula y pesarlo, ni se puede medir con un metro para saber cuánto mide. Entonces es una realidad importantísima porque es la causa de todo, y sin embargo nuestros sentidos, a través de los cuales entra todo el conocimiento en nosotros, que luego se hace racional y se vuelve matemáticas y se vuelve ciencia y se vuelve todo lo que sabemos, ese conocimiento entra a través de los sentidos, y cómo Él podía entrar a nosotros sin manifestarse directamente, Él que es espíritu, a nuestro espíritu. Pues Él en su pedagogía decide hacerlo a través de lo visible, y así crea todas las cosas y a través de ellas Él nos da lecciones, y es de lo que habla la primera lectura. Todo esto que habla el profeta Oseas, no solo respecto a la creación, sino al modo como Él forma a su pueblo, para que a través de este pueblo, amado por Él, predilecto por Él, Él conozca, y del modo como Dios trata a este pueblo, el pueblo conozca el amor invisible de Dios. Y entonces usa como una parábola para describirnos esto, que es como Él se comporta como una madre, o como un padre con su hijo. Y le dice: cuando era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor, y yo era el que lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con lazos de cariño, con cadenas de amor. Yo fui para ellos como un padre. Es decir, el Señor usa la imagen del amor de padre o del amor de madre en otras ocasiones, para indicarnos la realidad invisible de lo que es su corazón divino, su amor infinito. Y así sigue hablándonos y termina en el día de hoy de la solemnidad. Sabemos que Él, por el amor con que nos ama, se hizo hombre. Es decir, se hizo visible. Si era de alguna manera, empezaba a hacerse visible a través de la creación y después a través de esta relación de predilección que Él tuvo con el pueblo de Israel. Esto culmina con la encarnación. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
De manera que, y lo dice la carta a los Hebreos, ya no bastaba que nos hubiera hablado Dios de estas maneras en el Antiguo Testamento, mediante patriarcas, profetas y todos los eventos extraordinarios que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento, que eran clarísimos, aunque no veíamos al Dios invisible, pero la manifestación que Él hacía de sí mismo era clarísima en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Dios, no contento con esto, y el pueblo no alcanzaba ni aún así a comprender el amor insondable de Dios, entonces Dios se hace visible, pero no lo vemos directamente, no vemos su dimensión interior, su corazón divino. Vemos una naturaleza humana que Él ha asumido, que es la naturaleza del Verbo, es Cristo, hombre verdadero, que a través de su comportamiento Dios nos revela el amor que nos tiene, y conocemos bien qué pasó, cómo aún este amor que más claro no podía manifestarnos a nosotros en el modo como funcionamos normalmente los seres humanos, que es nuestra percepción sensorial, y en el caso ya de personas, de la relación con otra persona, pues a este que era todo amor, que dice los Hechos de los Apóstoles, que pasó haciendo el bien a todos, lo crucificaron. No solo los paganos, fueron el propio pueblo de Israel, el que entrega a los romanos a Jesús para que lo crucifiquen, y que grita: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es decir, este amor, aunque se hizo carne, no fue reconocido por una buena parte del pueblo de Dios. Solo un pequeño grupo reconoció al Señor. Y en la cruz, cuando este Jesús muere, nos dice el Evangelio de hoy, su corazón fue traspasado y de su corazón salió sangre y agua. Y dice Juan: yo doy testimonio de esto. Es decir, ahí hay un misterio. Ya estaba preanunciado con lo que era la visión que había tenido del templo, del cual por el lado derecho del templo salía agua. Y esa agua, que se volvía un río de un inmenso caudal, por donde iba pasando lo saneaba todo y llenaba de vida todo. Pues el nuevo templo de Dios para el pueblo de Israel, el templo era uno de los grandes dones que Dios les había dado, porque ahí residía la gloria de Dios. Ahí Dios estaba presente, ahí Dios se manifestaba al pueblo. Y ahora hay un nuevo templo. Destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. Se refería al templo de su cuerpo. Y San Pablo nos dice que en su cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Así que el amor representado por el corazón de Dios que nos amó hasta el infinito al crearnos, y luego para crearnos de nuevo, porque la primera creación se la echamos a perder con el pecado. En Cristo su Hijo hace de Él como hombre uno de nosotros, hace su templo en Él, y en Él habita toda la plenitud de Dios. Y esto es lo que está detrás de estas palabras, de que de su corazón o de su costado salió sangre y agua. De ahí nace su esposa, que es la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Y por esta su Iglesia Él da la vida, simbolizada en la sangre y el agua, que simbolizan sean los 2 sacramentos fundamentales de la vida de la Iglesia, que son el bautismo y la Eucaristía, simbolizan también a la Iglesia y el don del Espíritu que Él nos hace. Esa agua, cuántas veces la Escritura y Jesús la compara con el Espíritu Santo. Es la gloria de Dios que Él nos da al morir. Por eso Él decía que convenía que Él se fuera para que Él nos enviara otro Paráclito.
y este don de su Espíritu empieza a brotar en favor del pueblo de Dios apenas Él concluye su misión y dice que todo está cumplido y entrega el Espíritu al Padre. El Padre con el Hijo nos entregan su Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser la misión de su Espíritu Santo? Que es el amor en las divinas personas. La persona amor en la Trinidad. Pues llevar a plenitud toda la obra de Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Y esto es el regalo que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace. Su iglesia y el alma de su iglesia, que es su Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la santificación. El Espíritu que nos irá revelando toda la profundidad de Dios. Y así terminaba San Pablo diciendo que así arraigados y cimentados en el amor podrán comprender, esto es imposible sin el Espíritu Santo, con todo el pueblo de Dios, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. El amor de Él es un amor infinito, increado, es su Espíritu Santo. Y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. El Espíritu, por eso dice Jesús que conviene que Él se vaya, porque su Espíritu nos comunicará o terminará de hacer en nosotros la obra de consumarnos en la unidad con Dios. Y el don de los dones que este Espíritu nos dará, que hay en el corazón traspasado de Cristo, es su voluntad divina, porque si el corazón de Jesús representa su donación total, la donación total de su vida, de su muerte, su palabra, todo cuanto Él es y hizo por nosotros, el corazón del corazón de Jesús es su voluntad divina. Y Él, como Dios que es amor, se dona totalmente, pues Él nos quiere dar no solo su humanidad con todo lo que ella representa, con toda la obra que su humanidad y su divinidad han hecho en la redención, sino darnos la plenitud de todo el bien que existe en el cielo y en la tierra, que es darnos su misma voluntad como vida. Así que pedimos al Señor en esta solemnidad que nos conceda el estar abiertos a su corazón, el contemplarlo con mucho cariño, porque es un amor, es un corazón que ama con delicadeza, con respeto, con fineza divina a cada uno de nosotros, que nunca se impondrá sobre nosotros. Él quiere, así como Él espontáneamente, sin obligación ni necesidad, nos crea, nos redime, nos da todo lo que Él es, así quiere que nosotros con toda espontaneidad le correspondamos. Santa Margarita decía: mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que tan poco o tan mal es correspondido. Pues ofrezcámosle al corazón de Jesús reparación por nuestras ingratitudes y las del mundo entero, y ofrezcamos para que esa reparación sea plena, ofrezcámoslo en la divina voluntad, ofrezcamos su mismo corazón, sus mismas reparaciones, las de María nuestra Madre, para que el Señor reciba algún alivio ante tanta incorrespondencia al amor de Él por parte de los hombres. Que así sea.